Facultad de Psicología. La psicología de la religión presenta fenómenos religiosos, apariciones. Para la realización de este trabajo, mediante la indagación de personas con una experiencia de un fenómeno religioso, encontramos a un compañero el cual nos ayudará con un testimonio, el mismo que es Anthony. Anthony cuenta con 21 años de edad, es de género masculino. En cuanto al fenómeno religioso que presenta Anthony, es una aparición que fue el 16 de marzo del 2019. Esta aparición se dio al momento en el que Anthony sufrió un accidente de tránsito. En cuanto a los antecedentes familiares de Anthony, es importante recalcar que ninguno de los padres ha presentado enfermedades mentales, pero existe un familiar esquizofrénico, específicamente su primo. Otras situaciones importantes a lo largo de su vida es hace 14 años, cuando su madre tuvo cáncer de mama. Otra situación es hace 2 años, que su padre tuvo cáncer de colon. Además, es importante mencionar que su familia es reestructurada, ya que cuenta con 2 medias hermanas de 22 y 16 años, 2 medios hermanos de 25 y 19 años y un hermano de 3 años. Por otro lado, al hablar de los antecedentes personales y clínicos de Anthony, se puede decir que presenta un desarrollo normal en la niñez y adolescencia. Además, no presenta enfermedad física o mental hasta el momento. En cuanto al contexto social y cultural, Anthony es originario de Loja, pero reside en Cuenca. Convive con la familia nuclear, estudia en la Universidad de Cuenca y trabaja medio tiempo en la empresa de sus padres. Después del acontecimiento que tuvo Anthony en el accidente de tránsito, surgieron algunas consecuencias a nivel psicológico, los cuales se van a hablar en la entrevista. Bueno, en cuanto a la religión, espiritualidad o creencias, él es agnóstico y no ha presentado ningún diagnóstico previo ni tampoco ha tenido tratamientos para esta situación. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a entrevistar a Anthony Cobos, quien nos tiene por contar una experiencia fuera de lo normal. Buenas tardes, Anthony, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nati. Un poquito nervioso por la entrevista. No tienes por qué. Todo va a salir con mucha naturalidad. Esperamos que nos puedas comentar qué experiencia tuviste, cómo te sentiste, especificarnos un poquito cómo fueron los detalles de dicha experiencia, que nos da un montón de curiosidad conocer cómo fue. Claro, ya, muchas gracias. Bueno, te cuento cómo sucedió esa experiencia, ¿no? Yo estaba trabajando un sábado por la noche, estábamos en Azogues y mi papá nos mandó acá a Cuenca, estábamos descargando ya. Entonces nos manda a Cuenca con mi año manejando y en la Panamericana Norte, en la avenida, y saliendo de una curva había un bache bastante grande. Mi hermano no lo ve y cogiendo la curva más o menos a unos 60, 70 kilómetros de la velocidad, mi hermano cae en el hueco. Entonces, al momento que cae, el carro gira, mi hermano se asusta y alza el freno de mano y el carro empieza a girar más y más y perdemos totalmente el control. Los cinturones no funcionaban, los cinturones de seguridad no funcionaban, perdimos totalmente el control. Pasamos la vereda, todo el carro pasó por encima, se reventaron las 4 llantas, los 4 aros, se torció el chasis de la camioneta y caímos como una especie de barranco. Sí, entonces ya al momento que caímos, yo sentía mis pies mojados, porque nos bajamos del carro, asustados, yo estaba llorando, sentía mis pies mojados y no sabía por qué. Cuando me di la vuelta era el río. Entonces, desesperados porque mi papá nos mandó a la casa para arreglarnos y seguir trabajando, el único pensamiento fue, oye, mi papá nos va a pegar o mi papá nos va a hablar, tenemos que apurarnos, tenemos que sacar la camioneta, y nosotros sacamos la camioneta y vamos a continuar. La camioneta pesa como 1,5 toneladas, entonces para 2 personas imposible el saco. Fue bastante
bastante inusuales que nos ayudaron a sacar la camioneta, unas 12, unas 15, no recuerdo muy bien, pero eran entre hombres y mujeres aproximadamente unos 30 años. ¿Sí se me está escuchando? ¿Sí? Ya. Aproximadamente unos 30 años los señores nos ayudaron a sacar la camioneta. Yo estaba llorando, tenía mucho miedo. Llegaron los de tránsito y todo, preguntaron si mi hermano estaba en estado etílico, le hicieron la prueba de alcoholemia, salió negativo, o sea, todo estaba bien. Los señores de tránsito se fueron. Había un solo señor, un señor, recuerdo, de unos 50 años, con textura ancha, era gordito. Me dio una botella de una Coca-Cola de 3 litros llena de agua. Y yo me la tomé, que será un tercio, tomé bastante. Ya dejé de llorar, me calmé, empecé a respirar y se la devolví. Cuando se la devolví solo estaba él y ya no había ninguna persona más. Y como mencioné, eran unas 12 o 15 personas que estaban en el accidente. Luego el señor mismo llamó una grúa y salimos en la grúa porque todo el carro estaba hecho pedazos. Sí, esa fue mi experiencia. Vaya experiencia. Bueno, tengo una serie de preguntas para ti. La primera es si es que hubo algún tipo de daño que tú sufriste, tanto físico como emocional o psicológico, durante o después del accidente. Esa es la primera. Y la segunda es que tú qué piensas que fueron estos seres, de estas personas. Y bueno, en base a esta explicación que tú me des, las personas que dicen en cuanto a esta experiencia tan poco usual que tuviste, que viviste. Ya, trataré de responder. No sufrí ningún daño físico, en absoluto, no. Como menciono, no sé si llamarlo milagro o no, pero tuve mucha suerte, eso sí, hay que reconocerlo. Eh, los cinturones de seguridad no funcionaban. Por suerte no salimos volando del parabrisas. Y otra cosa que hay que mencionar, que el carro es de dirección mecánica, entonces estos cuando hay un accidente suelen dispararse, se disparan, es un fierro que se dispara por medio del volante. O sea, y lo más leve hubiera sido una muerte de mi hermano, o sea, con ese fierro atravesado por la cabeza, o sea, lo más leve que hubiese pasado, pero no pasó. Tanto mi hermano como yo no tuvimos ningún rasguño, nada, nada, en absolutamente nada. Lo que sí, yo no pude dormir como un mes, no podía dormir, me levantaba en las noches, me levantaba muy agitado, sudando, incluso a veces gritando, porque soñaba con el accidente. Era muy fuerte. Fue un tema bastante fuerte para mí. O sea, en el aspecto emocional me golpeó bastante. Sí tengo una repercusión de aquello, porque cada vez que me subo en el carro, en el lado del copiloto donde estaba, y empiezan a subir a más de 70, me da mucho miedo. Empiezo a temblar, me empiezo a sudar las manos, no puedo expresarme, me pongo pálido, entonces sí hay una repercusión fuerte ahí. ¿Qué pienso de esas personas que aparecieron? No tengo idea, no sé cómo describirlos, no tengo idea cómo pasó, pero lo que sí te puedo comentar es que yo era muy escéptico, yo me burlaba, me mofaba la, de la religión, pero fue como una lección de vida, de aprender, de saber, de tener este conocimiento, ¿no? Yo no sé qué serán esas personas, pero sí sé que hay algo más allá, algo sobrenatural. No sé cómo nombrarlo. Pues hago mención que antes era escéptico y ahora soy agnóstico. Yo sé que hay alguien más allá, pero no sé cómo se llama ni cómo definirlo. Bueno, muchas gracias, Anthony. Ha sido un gusto tenerte la tarde de hoy aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera cerrar esto diciendo que sea lo que sea que te haya sucedido en esa experiencia, es algo que de cierta manera te ayudó. Obviamente te ayudaron aparte de subir el carro, te ayudó a crecer como persona, quizás a no ser tan cerrado. Y bueno, quién quita que esto abra un camino hacia una espiritualidad, que también es muy valioso, que implica el desarrollo humano de los seres en sí. Bueno, Anthony, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Nati, a ti.
En el caso presentado, el diagnóstico funcional de Anthony corresponde a un síndrome de estrés postraumático. Se intervendrá respectivamente en el área de psicología clínica, planteando como objetivo general del plan de intervención que vendrá a ser brindar estrategias de afrontamiento y bajar los niveles de estrés mediante el trabajo en distintas áreas cognitivas del individuo. El paciente asistirá a una sesión semanal con una prolongación de 1 hora aproximadamente y la planificación total está propuesta para una duración de 3 meses. Después de haber realizado un rapport respectivo, se procederá a mencionar la estructura de las 3 sesiones posteriores a la entrevista. La corriente psicológica a ser utilizada es el cognitivo-conductual y la técnica a emplearse es el mindfulness, con el objetivo de que esta técnica es concientizar al paciente sobre lo que sucede en su nivel intrapsíquico, pensamiento y emociones, y también de lo que sucede en el exterior, en el aquí y el ahora. Y el resultado esperado es que el paciente manifieste un grado de estabilidad mental y con ello ofrecer una mirada diferente al mundo y a su experiencia individual. Después de la aplicación de la técnica mindfulness, tenemos la terapia de exposición prolongada. Esta corresponde igual a un enfoque cognitivo-conductual. La meta de esta es enseñar al paciente a acercarse gradualmente a los recuerdos, sentimientos y situaciones relacionados con el problema que le causa ansiedad y estrés. Además, ayudará a disminuir los síntomas. Con esto lograremos en Anthony controlar las situaciones que le causan estrés, es decir, reducir este malestar y los síntomas que tiene al momento de encontrarse, en este caso, con un vehículo. Luego de la terapia de exposición guiada, tenemos por consiguiente a la terapia de imaginería adecuada. ¿De qué se trata esto? Se trata de inducir estados de tranquilidad a través de visualizaciones mentales positivas en el paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de que el paciente sea capaz de utilizar esta técnica cuando experimente estos estados de ansiedad o la sensación de descontrol que le puede producir estar en el vehículo. También tenemos la terapia de exposición en vivo, la misma que consiste en afrontar las situaciones relacionadas con los acontecimientos traumáticos, es decir, que el paciente pueda estar en el vehículo que le ha provocado el accidente, poder pasar por el camino, por la vía donde tuvo el accidente, poco a poco, según vaya controlando los estados de ansiedad, hasta que por fin podamos pasar todo el recorrido sin que el paciente presente los estados de ansiedad o de descontrol. Lo que corresponde a las observaciones percibidas en cuanto al análisis del caso son las siguientes. La primera fue que durante el desarrollo de la entrevista hubo fallos en la comunicación directa debido a problemas de Internet. Sin embargo, se logró recopilar la información relevante. La segunda observación es en cuanto a las condiciones, en cuanto a la creencia del individuo. Esta hace que el abordaje psicológico sea mucho más fácil. La tercera, se podría explicar el fenómeno vivido desde muchos enfoques, pero en lo que nos centraremos básicamente es en la superación del estrés como tal que genera en el individuo a partir del accidente. La cuarta observación es que el caso abordado fue facilitado por un compañero del grupo de trabajo debido a su experiencia en un fenómeno religioso. Bueno, finalmente, en cuanto a fortalezas y debilidades, podemos destacar que nos hemos encontrado con un amplio contenido en cuanto a terapias que hemos podido aplicar al sujeto implicado. Esto representa una gran fortaleza, ya que con un sinnúmero de recursos hemos podido tratar de forma óptima el estrés postraumático que él mismo necesita. Ahora, en cuanto a debilidades, cabe destacar que el medio virtual nos dificultó el hecho de conseguir una entrevista que sea visualmente adecuada y también es el hecho de que
si bien esta es una manifestación religiosa, no nos topamos con ninguna clase de problema que vaya más allá o que abarque las distintas áreas de funcionalidad, por lo que nos hemos quedado un poco cortos en cuanto al tratamiento o al supuesto tratamiento que se podría dar en dicha situación. Sin embargo, hemos destacado también la manifestación religiosa y la terapia por su lado lo hemos conjugado de tal manera que hemos obtenido un equilibrio perfecto.